y después de eso empezamos ordenados todos, ofreciendo la amistad al Padre Grande, saliendo a la calle, soportando un poquito el sol como un sacrificio, como una muestra también de estar siempre dispuestos a que las cosas se hacen de la mejor manera. El padre Rutilio Grande es un sacerdote originario de Painal, un sacerdote con virtudes humanas de las que necesitamos tener todos. Fue amable, fue servidor y fue muy amistoso. Vamos a ir caminando ordenadamente. Vayamos cubriendo la calle para que no invadan los vehículos, por favor. Pasen al asfalto. La gramita está bonita, pero puede ser que haya pasado antes que ustedes un perro y entonces van a arruinar el zapato. En cambio la calle está libre. Ahí se mira lo que uno patea. Bueno, decíamos que el padre Rutilio Grande fue un sacerdote originario de esta zona. Él conocía muy bien la historia de los cañales, de los terratenientes, de la explotación, la historia del hambre, de las enfermedades de los campesinos, del sufrimiento y la pobreza. Por eso él le pide al arzobispo de San Salvador que lo mande a trabajar a su pueblo natal, el Painal. Monseñor Luis Chávez y González le dice que es preferible no dividir la parroquia, sino que haya siempre una parroquia, como actualmente así es, y que él se haga cargo de la parroquia de Aguilares. El Padre Grande quería hacer un experimento pastoral, había estado en Manizales, en Colombia, había estudiado los documentos conciliares y quería demostrar que era posible que los documentos conciliares, los mandatos conciliares del Concilio Vaticano II se cumplieran. Porque como es normal, muchos en nuestra Iglesia Católica Cristiana somos muy conservadores y veían que los documentos, lo que mandaban los documentos conciliares, algunos lo sentían exagerado. Muchos de nosotros ya no somos conscientes cuántos cambios nacieron después del Concilio Vaticano II. En ese tiempo, yo a esta edad ya tengo más de 70 años, y cuando el Concilio Vaticano se dio, lo primero que nos mandaron que la misa se celebraba en castellano. ¿Cuántas personas, cuántos católicos, cuántos músicos dijeron? Se acabó la Iglesia Católica porque ya no se va a hablar en la
Su evangelio en la mano, Señor Romero quiso hacer justicia y la hizo, pero no gustó al final, que su voz fue el aliento que defendió al campesino y lo que estaba cometiendo, dándole la mecha al pueblo que sigue haciendo. Ahora nuestro Señor, hoy es el Santo Romero. Ahora nuestro Señor, hoy es el Santo Romero. Y desde el lugar tan santo va acompañando al obrero. Y desde el lugar tan santo va acompañando al obrero. El pueblo azul, el sombrero, sin estar por ahí. El sombrero azul. ¡Que viva Rutilio Grande! ¡Que viva! ¡Que viva Monseñor Romero! ¡Que viva! ¡Que viva la Iglesia Católica! ¡Que viva el pueblo salvadoreño! ¡Que viva! Que un Padre nuestro tuviera para rezarlo. Vamos a ver, vamos con el sombrero azul. Y dice así: el pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. Tan alta es su dignidad en la búsqueda de Dios. Cada tierra por los que han ido cayendo, en que venga la alegría a alabar el sufrimiento, en que venga la alegría a alabar el sufrimiento. Dale que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha. El sol se acerca a la madrugada. Dale que la noche es fría, sola como una muchacha. Cuando se entrega la voz, con el alma libera. El pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo, esta línea La oligarquía, torpes de tanta demencia, han firmado su sentencia, comienza ya su agonía. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia y le impondrán el silencio, pero la historia no cambiará y le impondrán el silencio, pero la historia no cambiará. Hasta mandan a decir misas en acción de gracias cuando se termina la rosa de caña, porque el patrón manda a celebrar esa misa en acción de gracias, pero no ha pagado lo que justamente necesita el obrero trabajador. Bueno, vamos a suspender un momento y vamos a pedir a los otros compañeros que pongan música, o en este carro sonoro vamos a poner música para que el canto también nos eleve nuestro espíritu hacia el Señor. música.
tenemos la alegría y la presencia de nuestro querido arzobispo. Un aplauso para Monseñor Luis, que está con nosotros, el arzobispo de San Salvador. También Monseñor Luis es originario de esta zona, de la Haciendita. Así que también él se siente parte de la historia de estos cañales, de la historia del sufrimiento campesino. ¡Que viva la Iglesia Católica! ¡Que viva nuestro querido Papa Francisco! ¡Que viva nuestro arzobispo! ¡Que viva! Miren qué bonito va caminando y camina rápido, está joven Monseñor. Felicidades Monseñor, y nos da alegría que esté con nosotros, que como pastor va delante del rebaño. Bueno, continuemos con la historia de la vida del padre Rutilio Grande. Espero que hayan recibido una hojita donde tiene dos caras. Una es de la página de maíz, una cara, y la otra es la historia del padre Grande. Ahí nos cuenta cómo era el padre Grande, que era muy respetuoso de la religiosidad popular. Trabajó organizando las comunidades de base, porque las parroquias deben de tener en cada comunidad, en cada caserío, en cada cantón, un grupo que anime. A eso se llama comunidad eclesial de base. Por eso, aquí en Aguilares, empieza esa organización de base, que no solo es para hacer actos devocionales. Las comunidades eclesiales de base estudian la Biblia para encarnarse. Hay una frase que dice el Concilio Vaticano II, que debemos de tener opción preferencial por los pobres. Eso es muy importante. Tener opción preferencial por los pobres no es tener compasión por los pobres, es tener participación, es compartir la vida de los pobres. No compartir solo el hambre, sino compartir la comida para que se acabe el hambre. Es como alguien dice, luchemos contra la pobreza. No, hay que luchar contra la riqueza que han acumulado los que le robaron a los pobres. Entonces nuestra lucha es contra la riqueza mal acumulada. Esas cosas las entendía el padre Rutilio Grande, y por eso su palabra era así, incidía en la mente del pueblo de Aguilares y del Painal, e incidía también en las organizaciones sacerdotales, porque él fue maestro en San José de la Montaña de aquellas tandas sacerdotales posconciliares. Su parroquia, Aguilares,
donde se tiene como filial el Painal, fue asediada por el ejército y muchos hermanos de base, catequistas, celebradores o del coro fueron asesinados, fueron perseguidos. Y fíjense que es llamativo como muchos escuadroneros, muchos patrulleros, muchos soldados llevaban colgado el escapulario. ¿Cómo es posible que llevando un escapulario ocuparan el machete para matar a otro que llevaba el escapulario? Si el escapulario es signo de espíritu, de hermandad, de sacrificio que nos une el amor de María. Pues bien, por eso el Padre Grande hablaba que no hay que tener una religión acomodada, que en nombre de Dios se haga el daño y no se luche por la justicia. Es el pensamiento. Por eso, en sus palabras, el Padre Grande decía constantemente: queremos ser la voz de los que no tienen voz. Esto después Monseñor Romero lo repite. Queremos ser la voz de los que no tienen voz, para gritar contra tanto atropello y contra los derechos humanos. Pues terminando la historia que comenzamos, el Padre Grande fue asesinado el 12 de marzo. Y 15 días antes había sido consagrado arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Por eso a Monseñor le conmueve que antes de 15 días asesinaran a un amigo, a un pastoralista, a un sacerdote sencillo sacrificado, y él mismo viene a la parroquia de Aguilares, Monseñor, 15 días. No había todavía terminado de, como se dice, de sentarse en la silla episcopal y ya tenía el primer asesinato. Ya venían siendo asesinados otros sacerdotes. El padre Nicolás Rodríguez, allá en los ranchos. Había sido expulsado el padre Bernales de esta parroquia. Habían sido expulsadas varias religiosas que estaban en pastoral. Esa fue una experiencia muy bonita, el que en las parroquias hubieran religiosas llevando adelante el plan pastoral. Pues bien, por eso Monseñor Romero se siente tan impresionado de la forma cobarde, traicionera, maléfica, como fueron asesinados, ametrallados en ese lugar llamado Tres Cruces. Que se haga justicia, decía el Padre Grande, que no queden impunes tantos crímenes manchando a esta patria. Y él decía que el ejército reconozca quiénes son los que en sus filas matan a sus hermanos, que se dé justa indemnización a la familia que queden desamparadas. Quisiera preguntarles a los mayores de manera especial, pero que se lo atestiguen a los jóvenes. En aquel tiempo, en este momento se cumplen 42 años, pero hace 50 años, recordémonos, los que tenemos más de 50 años, cómo llegaban los soldados, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, y cómo le aplicaban la ley fuga a los campesinos. Nunca, jamás, un guardia que matara a un campesino fue llevado ante los tribunales. Un simple soldado que asesinara a un campesino nunca fue llevado a los tribunales. Y ahí entra en mi mente de niño
cuando llegaba la chichera, la de Hacienda, la nacional, y se llevaba a los que fabricaban chicha, y ellos se llevaban la chicha para tomarse y a la gente la metían en la cárcel. ¿Cómo se robaban las vacas? Ellos eran los principales cuatreros. El que llevaba un uniforme era impune, fuera ladrón, asesino, mentiroso, o se llevara a las muchachas secuestradas. Monseñor había vivido eso allá en San Miguel. El Padre Grande había vivido toda esa historia en estas zonas, y por eso su voz se volvió voz de liberación. No tenemos más que un Padre, decía. Todos somos hijos. Aunque tengamos distintas madres, todos somos hermanos. Todos somos iguales. Pero Caín es el engendro en los planes de Dios. Y hay grupos de Caínes en este país. Así lo explicaba el Padre Grande. En 1977, a causa de la expulsión del país del Padre Mario Bernal Londoño, sacerdote colombiano que estaba en Apopa, el Padre Grande denunció al gobierno salvadoreño de la expulsión del Padre Bernal. La misa se hizo en Apopa como protesta de cómo habían agarrado al Padre Bernal en la madrugada, lo habían maniatado y lo fueron a botar al otro lado de la frontera en Guatemala. Entonces, en el sermón de la misa de protesta y de solidaridad con el Padre y en contra de la expulsión, el Padre Grande dijo: queridos hermanos y amigos, me doy perfecta cuenta que hay muy pronto la Biblia y el Evangelio no podrán cruzar las fronteras. Solo nos llegarán las cubiertas, ya que todas las páginas de la Biblia son subversivas, porque hablan contra el pecado. De esa manera, si Jesús cruza la frontera, dijo, cerca de Chalatenango no lo dejarían entrar, porque trae la palabra liberadora. Lo acusarían a ese hombre de Dios de agitar, porque pide justicia. Lo acusarían de forastero, de judío, de extraño. No le darían la visa para ingresar. Dirían que confunde ese Cristo al pueblo con ideas exóticas y foráneas, ideas contra la democracia. Esto ha sucedido con el Padre Mario Bernal, porque apoyó al pueblo mayoría y son las minorías que lo han expulsado. Esas ideas contra Dios que dicen y predican los caínes, debemos de tenerlas en cuenta para no dejarnos confundir. Hermanos, no hay duda, dijo el Padre Grande, que a Cristo, si volviera, lo volveríamos a crucificar. Esa era la palabra proclamadora del Padre Rutilio Grande. Un mes más tarde, el 12 de marzo, 30 días después, el Padre Grande pasaba en alto por esta calle donde vamos, que estaba en medio de las plantaciones de caña, a celebrar misa al Painal. Era sábado, 12 de marzo. Allí en el Painal había vivido, allí el pueblo donde vamos, la niñez. Los asesinos lo acribillaron y encontraron más de 10 balas en su cuerpo. Presumiblemente fueron ultimados para que no hubiera testigos. Se dice que iban otros niños, 2 o 3 niños pequeños, y que lo soltaron. No hay seguridad de eso, pero las autoridades dijeron que tanto Manuel y Rutilio
estaban muertos, ejecutados. Las autoridades no querían involucrarse ni querían ordenar la autopsia, así que los padres jesuitas contrataron un médico con experiencia forense y este opinó que los disparos se habían originado de al menos y por lo menos de 5 lugares diferentes y que el arma empleada era una metralleta usada por la Policía Nacional de entonces. Es importante pues que nosotros conozcamos la historia. El venir aquí es llenar el espíritu de combustible, es llenar nuestro pensamiento de buenas ideas para llevarlas a nuestras comunidades, es devolver a nuestro lugar de vivienda y llevar el testimonio. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra verdad? ¿Cuál es el ejemplo de aquellos que murieron? Y por supuesto, ahora mencionamos al padre Rutilio Grande. Pero aquí, en esta parroquia, hay más de 300 campesinos y campesinas asesinados, que todavía no hemos tenido el tiempo, no hemos tenido el espacio y tal vez no hemos tenido la conciencia de que cada uno denuncie, escriba y mande a la Secretaría de Memoria Histórica. Lo pueden llevar a Radio Maya Visión y ahí se acumulan todos esos nombres y esa historia para que no queden en el olvido. Es una obligación que nos debemos de llevar. Cada uno en el lugar donde vive y donde hubo masacre y asesinato deben de recoger la historia y entregarla, ya sea a la parroquia, ya sea al arzobispado, ya sea al socorro jurídico, ya sea a derechos humanos, o como dije, llevarlo a Radio Maya Visión, en el que tenemos programas y ahí se le entrega a la dirección y ellos nos lo entregan a nosotros. El pueblo católico recibió aquella terrible noticia. El padre Grande fue asesinado cuando caminaba a celebrar la Eucaristía al pueblo natal. Cuando por la noche se conoció que Nelson Rutilio Lemus, de 16, y Manuel Solórzano, de 72 años, habían sido asesinados sacrílegamente. Este sacrilegio sucedió en horas de la tarde, cuando el padre, repetimos, se dirigía al Painal a celebrar la Eucaristía como era costumbre. Bien, descansemos un momento y escuchemos con atención la música para que nuestro corazón, nuestros sentimientos se eleven con fe hacia el Padre Eterno, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el ejército los hizo prisioneros y los fue ejecutando uno por uno y están enterradas a las orillas del río Acelguate, que desemboca en el río Lempa. Están invitados todos para que el sábado próximo, 16 de marzo, a las 4 de la tarde, nos congreguemos para hacer una memoria, un homenaje, un acto eucarístico por esas almas, esos cuerpos, esas personas, esos ideales que ahí fueron asesinados. Por supuesto, los que somos de esta zona no nos olvidamos que Colima era un lugar
donde siempre estaba una posta del ejército, grupos de chaneques y de escuadroneros que señalaban a la gente, la bajaban de los buses, cateaban todo, y el que encontraban que ya estaba en la lista negra, ahí mismo se quedaba. ¿Y cuántos desaparecieron que en ese retén fueron detenidos? Es importante no olvidar, es importante tener el espíritu presto, porque el pueblo que olvida la historia está condenado a repetirla. Y nosotros no queremos que se repita la historia triste que hemos vivido en estas zonas y en este país. Comienza ya su agonía. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no. Y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Sombreros. $2. Algunos sombreros. 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 72 años, y el joven Nelson Rutilio Lemus, de 16, parecía de 12 porque era algo desnutrido Nelson. Este hecho sucedió a eso de las 5 de la tarde, cuando él salió del convento de la parroquia de Aguilares en un carrito Volkswagen de unos cuadrados que había. Tenía que venirse el padre Marcelino Pérez con él, pero el padre Marcelino, al ver que el padre grande se entretenía porque llegaron unas señoras a pedirle algún favor, el padre Marcelino decidió subirse a pedir ray en una rastra cañera y se adelantó. El padre Marcelino atestigua que él vio el operativo. Y los que fuimos parte de esa historia sabemos que el objetivo de aquel operativo era el padre Marcelino Pérez, pero que por esas cosas, llámese la gracia de Dios, llámese un milagro, llámese casualidad, llámese de cualquier manera, el padre Marcelino Pérez no muere. Es asesinado el padre grande. Nosotros los sacerdotes, en la reflexión que hicimos, también descubrimos que ese día tenían el plan de asesinar a 3 sacerdotes. En Aguilares, al padre Marcelino. En Oloculta, al padre Rafael Barahona. El padre Rafael vive en México, todavía está vivo. El padre Marcelino vive en Panamá, él es panameño. Y querían
Y planificaron también asesinar al párroco de San Martín, que todavía está vivo. No murió ninguno de los sacerdotes, murió el Padre Grande. Ahí se cumple la palabra bíblica que dice que el Cordero de Dios dio la sangre inocente se derramó por beneficio de la salvación de otros. Fue el Padre Grande, el mártir, el escogido de Dios, no los que habían escogido para asesinar el ejército, los escuadroneros, la cúpula militar y la cúpula oligárquica de ese momento. Dios escogió al Padre Grande para que fuera el Cordero que derramara la sangre y que fuera ejemplar. Fue parte también de la conversión de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, porque la conversión del Monseñor Óscar Arnulfo era necesaria, porque en ese momento la oligarquía, la cúpula militar, los terratenientes, los industriales habían pedido al Vaticano que nombraran de obispo de San Salvador a un sacerdote, a un obispo que fuera capaz de detener las luchas populares. Algunos consideramos que la figura de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, cuando fue nombrado arzobispo de San Salvador, es similar a la historia de Pablo de Tarso, el apóstol de los gentiles. Todos sabemos que Pablo de Tarso era del partido de los fariseos, un partido electorero político de Israel. Pablo de Tarso no conoció a Jesús, sino que él había oído que a causa de la palabra de un tal Jesús, los llamados cristianos, porque seguían a Cristo, eran peligrosos porque ponían en peligro el gobierno de Israel, la alianza de los sacerdotes con el poder romano. Entonces pide Pablo de Tarso, un dirigente fariseo, un hombre muy estudioso, pide a los sacerdotes, pide a las autoridades de Jerusalén que le den sacerdotes, que le den caballos, que le den tropa, que le den dinero y le den documentos para tener la capacidad de hacer prisioneros a los cristianos. Esa historia es muy parecida a la historia del nombramiento de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en ese momento obispo de Santiago de María. Las oligarcas, la cúpula militar, el gobierno de aquel momento, el nuncio de ese momento, ponen como candidato principal a Monseñor obispo de Santiago de María, Óscar Arnulfo, porque lo consideraban que era el que podía detener las luchas populares, la insurrección popular. Pero igual que Pablo de Tarso, al entrar a Damasco, se cae del caballo, igual Monseñor Romero, al ver tanta muerte, tanto persecución a la iglesia, y de manera especial al ver que asesinan a un sacerdote tan simple, tan santo, tan entregado como el Padre Grande, se cae del caballo y empieza a desconfiar de sus antiguos o de sus amigos de ese momento, y empieza a preguntar y a decir: ¿quién ha matado a Rutilio Grande? Y ahí Monseñor Óscar Arnulfo Romero dice
una frase que la cumplió toda la vida. Si ustedes no descubren quién fue y no me dicen quién es el responsable de la muerte del Padre Grande y de sus acompañantes, yo jamás acompañaré al gobierno en ningún acto oficial. Y lo cumplió. Y es llamativo cómo los demás sacerdotes iban al arzobispado de San Salvador a decirle a Monseñor Romero: mire, Monseñor, no hay que ser exagerado, hay que acompañar al gobierno, porque el gobierno es electo por el pueblo. Nosotros los obispos no nos podemos meter en política y no debemos de hacer eso que usted hace de no acompañarle. Y Monseñor una vez le respondió al obispo de San Vicente: precisamente porque no me meto en política, no le celebro misa al gobierno. Porque celebrarle una misa al gobierno es meterse en política. Y dijo, por eso yo jamás, mientras no descubran y me digan quiénes son los responsables del asesinato del padre Rutilio Grande, voy a cumplir mi palabra de no acompañar ni hacer misas políticas para el gobierno. Esa es una historia que debemos de conocer todos. Como también Monseñor Romero se fue convirtiendo, no solo por la muerte y la sangre de este sacerdote y de otros sacerdotes, sino por la sangre y la muerte de tanto campesino. A muchos se nos ha olvidado que en aquel tiempo estas calles se llenaban de cadáveres repartidos, un brazo aquí, una pierna allá, la cabeza más adelante. Eso como que se nos olvida. Nosotros hoy, al venir a conmemorar, a celebrar, a recordar lo sucedido en esta calle con el asesinato del Padre Grande y sus acompañantes, estamos también queriendo hacer conciencia de la historia, de que no se nos debe de olvidar que los mismos de aquel entonces, los descendientes de aquellos terratenientes, los que gobernaban en aquel momento y sus descendientes, son los mismos de ahora, los mismos dueños de la prensa gráfica y del diario de hoy y de las televisoras y de las radios, que en ese momento dijeron que la guerrilla había matado al Padre Grande, son los mismos que hoy continúan mintiéndonos, continúan manipulándonos, continúan engañándonos para que no conozcamos la verdad. Por eso es interesante y bonito que hoy hayamos más de 2000 personas, quizá un poquito más, en esta caminata. Y nos alegra tener a la vicaría de esta zona, que se llama la Vicaría Pastoral Padre Rutilio Grande, y nos alegra tener al arzobispo frente a esta manifestación, y nos alegra que hayan venido de muchas partes, de Arcatao, de Tejutla, de San Antonio del Monte, Sonsonate, han venido en una excursión, han venido de San Salvador, de San Vicente, por supuesto de la vecindad. Nos alegra que sea la convocatoria de la conmemoración del Padre Rutilio Grande el que nos haya traído a gozar de esta expresión de fe. Nos alegra, y como se dice una vez al año no hace daño, asolear nuestros cuerpos. Por supuesto sabemos que muchos de ustedes y de nosotros lo asoleamos todos los días, y las señoras que no reciben sol reciben el calor de la cocina cuando hacen la comida. Pero aquí estamos, resumiendo en esta caminata esa fe, esa devoción, esa hermandad, uniéndonos todos para que la memoria de nuestros mártires nunca se termine.
tierra del hambre yo vi pasar a un viajero, humilde, manso y sincero, valientemente profeta, que se enfrentó a los tiranos para acusarles el crimen de asesinar a su hermano, para defender a los ricos. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Madre de aquellos padres que murieron, como decir Rafael Palacios, el padre Serrano y otros padres más que fueron conocidos. Ahora nosotros como mujeres representamos a todas las madres de todos los caídos aquí en El Salvador. Así como dice el padre, aquí los escuadroneros nos hacían pedazos, la Guardia Nacional, la Policía Nacional, la Policía de Hacienda y los militares. Ahí andaban tras nosotros queriéndonos quitar la vida, pero gracias a nuestro Padre y al pueblo salvadoreño, aquí estamos todos presentes diciendo: ¡vivan todos los caídos! ¡Viva el padre Rutilio Grande! ¡Viva Rafael Palacios! ¡Viva el padre Serrano! Ese padre Serrano era de Tejutepeque y también fue asesinado porque él iba con la justicia de los pobres y por eso no lo quisieron y lo asesinaron. Pero aquí estamos nosotros para dar testimonio de todo lo que ha pasado en momentos de la guerra. Ha sido una situación dura, pero bendito sea Dios, aquí estamos. Gracias. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la Habló para ustedes la compañera Santos Julia Vázquez. Tiene 78 años. Ha venido a pie a los 78 años desde Las Cruces y es originaria de Cabañas. Un aplauso para Santos Julia Vázquez, que sigue a la par de este carro sonoro. Le he querido dar ray y no acepta, dice que va a llegar hasta el final. Para ejemplo de los que a veces se cansan. su muerte no es coincidencia. Deben temblar los diablos. Son ellos los que en sus manos llevan la mancha del crimen. Y toda la oligarquía, torpes de tanta demencia, han firmado su sentencia. Comienza ya su agonía. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Bueno, sigamos la plática. Aquí, en esta manifestación, nos alegra constatar que van muchos personajes, mujeres valientes como Santos
hombres y mujeres valientes de las diferentes comunidades. Esta es una concentración de pueblo consciente, de pueblo valiente, de pueblo luchador. Y es bueno que al caminar juntos volvamos fortalecidos a nuestras comunidades. De manera especial, y tengámoslo bien en cuenta, que los tiempos que vienen para este país van a ser muy difíciles, porque igual que aquel tiempo que teníamos la tiranía de los terratenientes, la tiranía de los industriales, la tiranía bancaria, la tiranía oligárquica y militar, probablemente bastante seguro, en estos gobiernos venideros va a regresar la tiranía empresarial, la tiranía del poder y del dinero, la tiranía de entregarnos al imperio estadounidense, la tiranía que hace que los pobres aguanten más hambre y que haya más marginación. Y hay que tener mucho en consideración las palabras de Jesús: no solo de pan vive el hombre. Van a querer darnos pan para que nos conformemos, van a querer comprarnos y van a decir que teniendo cosas y comida tendremos todo. No solo de pan vive el hombre. Muchos también creemos que quien reparte es el bueno. Así se le da de comer al perro para que sea útil y no se vaya de la casa. Así llega uno a las pozas a maiciar a los chimbolos, que llaman chimbolos, para que se acerquen y los tira uno la atarraya. No solo de pan vive el hombre, sino sobre todo de la palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios es: ámense los unos a los otros como yo los he amado. La palabra de Dios es que no hay mejor amor por el amigo y por el hermano que dar la vida por el amigo y por el hermano. Solo el que toma su cruz y me sigue es mi testigo y tendrá parte conmigo. Lo que mandan las obras de misericordia, eso es lo que sale de la boca de Dios: dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, consolar al triste, enseñar al que no sabe, enterrar a nuestros difuntos, estar dispuestos a dar la vida por los demás. No solo de pan vive el hombre, también de la palabra que nos invita a la justicia, también de la palabra que nos invita a la fraternidad, a la solidaridad, al sacrificio, a defender la verdad, porque solo la verdad nos hará libres. ¿A cuántos de nosotros se nos olvida con facilidad esas palabras tan sencillas? No solo de pan vive el hombre, porque muchos por un pan traicionan, venden y se condenan porque entregan a su hermano. De los pobres sale el grito que aprendieron. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia y le impondrán el silencio, pero la historia no calla, y le impondrán el silencio, pero la historia no Sí, vamos. Este rey sí, porque se alivianó. Su muerte no es coincidencia, deben temblar los días. Son ellos los que en sus manos llevan la mancha del crimen.
toda la oligarquía, torpes de tanta demencia, han firmado su sentencia, comienza ya su agonía. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Hoy, hace 42 años, fue asesinado en una emboscada el padre Rutilio Grande, Manuel Solórzano y el niño Nelson Rutilio Lemus. El padre Grande fue víctima de una cruel emboscada por hombres al servicio de los nefastos cuerpos llamados de seguridad, pero que en realidad eran de inseguridad. En aquella época, así se demostró que había sido la policía por el calibre de las balas que encontraron en el cuerpo de los asesinados. Ya terminó. Fue asesinado por aquellos que imponían el terror por la fuerza de las armas. Llámese policía de Hacienda, dígase Guardia Nacional, dígase patrulleros, dígase escuadrones de la muerte. Tristemente, aquí en el Painal fue refugio de escuadroneros que todavía viven en este pueblo y saben muy bien la responsabilidad que tienen en el asesinato del padre Rutilio Grande. Y para los que venimos de lejos, debemos de saber que aquí en este lugar del Painal, muchos habitantes todavía se niegan a hablar en bien del padre Rutilio Grande. Bien dice la palabra antigua, no hay profeta en su tierra. El padre Grande es originario de esta población y todavía en este pueblo muchos no lo aceptan como santo, pero si Dios lo acepta, es la voluntad del Señor. Y es una denuncia libre que hacemos, que en este pueblo fue refugio de escuadroneros responsables de asesinatos y de muertes. Todavía viven en este pueblo. Y hoy, por eso les estorba que vengamos de todas partes a celebrar, a conmemorar, para jamás olvidar que el hijo de este pueblo, el padre Rutilio Grande, fue asesinado por el consentimiento de los mismos que en ese momento gobernaban esta población. Rutilio Grande, sacerdote, es el profeta de la verdad. Era cariñoso, respetuoso, sencillo, amistoso. Había estudiado mucho, era también sabio, era sensible al sufrimiento del pueblo y de los más débiles, y se sentía orgulloso de ser de origen humilde y pobre. He recordado cada año, y por eso venimos aquí a testimoniar ante este pueblo que es necesario, que es obligatorio, que es conveniente que nunca olvidemos a los mártires. Ahora, ¿qué va a ser? Porque ya inició el proceso de canonización. Muchos, igual que con Monseñor, hoy ya hablan de Monseñor, cuando antes hablaban contra Monseñor. Alegrémonos, porque también esa es parte de la conversión que Dios quiere, de aquellos que han sido malvados y que no han aceptado la palabra de Dios, y que hoy, al iniciarse la conversión, al iniciarse la canonización, se van convirtiendo. Vamos a caminar
hasta el polideportivo, y ahí será la misa presidida por el arzobispo de San Salvador, Monseñor Luis Alas.